Pese a haber representado una línea de investigación que en su momento no se agotó, el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jorge Antonio Sánchez Ortega, vuelto a ser señalado 30 años después de ser el segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ha sido protegido a lo largo de los años por una red compuesta por integrantes de inteligencia, políticos y hasta personajes vinculados al crimen organizado. Fue la segunda fiscal especial del caso, Olga Islas de González Mariscal, quien señaló en su informe del 30 de noviembre de 1994 que el acuerdo de libertad de José Antonio Sánchez Ortega era inexacto, ya que en realidad sí había imputación en contra y desde luego era perseguible de oficio. Hasta hace unos años, Jorge Antonio Sánchez Ortega fue comisionado por el CISEN en Coahuila, en donde realizó labores de espionaje a personajes como el obispo Raúl Vera, el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal, Rubén Moreira. Su liberación del caso Colosio no se podría entender sin la participación, en un primer instante, de Jorge Tello Peón, entonces director del CISEN, quien fue señalado de intervenir directamente mediante una llamada a la Procuraduría General de la República, un hecho que distintos personajes trataron de minimizar, pero que en realidad nadie negó, según se desprende del tomo informe de la investigación del caso. Pedro Tello Peón no es el único integrante de esta intrincada conexión del caso Colosio. Edmundo Salas Garza, entonces director de investigaciones del CISEN y el jefe directo de Jorge Antonio Sánchez Ortega, también fue clave en esta trama al ser quien sostuvo que fue el propio Sánchez Ortega quien le afirmó que ayudó al traslado del licenciado Colosio de un vehículo a otro y que ahí se manchó de sangre, una versión que desmintió el agente del CISEN, quien hoy es señalado de ser el segundo tirador. ¿Qué hacía Sánchez Ortega en el mitin del candidato presidencial? Estaba en el lugar, según explicó Alejandro Ibarra Borbón, subdelegado del CISEN en Tijuana, para recabar información del ambiente sociopolítico y se le comisionó junto a los agentes Moisés Aldana Pérez y José Luis Pimentel a cubrir la gira. También se señaló que al momento de su detención tenía una credencial de reportero, profesión que había ejercido años antes en Tijuana. El hecho de que tuviera una credencial de reportero se remonta a la conexión con otros personajes. Al ex senador del PT por Tijuana, Marco Antonio Blázquez Salinas, y Marco Antonio Romero Arizpe, quien conoció a Jorge Antonio Sánchez Ortega gracias a Urbano Hernández Somero, amigo y compañero de estudios de Sánchez, que fue vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al cártel de Tijuana.